Hola a todos, bienvenidos a este su canal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico. Y antes de empezar, comentar que estos vídeos tienen netamente fines informativos y no son una asesoría de inversión para estos mercados. Bueno, primero que todo, como siempre, darle las gracias por estar ahí, gracias por comentar, gracias por darle like a los vídeos, bienvenidos a los nuevos suscriptores y por favor, darle like a este vídeo es la mejor manera de apoyar este canal. Bueno, y si eres nuevo y estás viendo este vídeo, por favor, darle a suscribirse y darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Bueno, hemos visto un pequeño ascenso y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? En los vídeos anteriores estaba haciendo análisis más a largo plazo. Hoy vamos a hacer un vídeo más a corto plazo. Ya veo demasiada entusiasmo y excitement, ¿no? Excitación, creo que se dice en español. Sobre todo por parte de aquellos, ¿no? Que solo ven una cosa, la luna. Y cada vez que hay un pequeño, incluso por muy pequeño que es el movimiento, parece que no, que como que entra, pasa algo, no sé, demasiado entusiasmo y to the moon, ¿no? Pero bueno, yo lo que intento con este canal y con estos análisis siempre es que ustedes tengan los pies en la tierra. Y muy importante, y lo vengo repitiendo durante muchos vídeos, aunque parece que por más que lo repita, hay mucha gente que no lo entiende. Siempre tenemos que ver las dos opciones, tanto la opción alcista como la opción bajista. Hay mucha gente que solo ahora mismo en este momento solo ve una sola opción. Entonces, el objetivo de mis vídeos y de este canal es mostrarles a ustedes las diferentes opciones que hay o que podemos tener en este mercado, ¿vale? Y bueno, vamos allá, no me enrollo más. Bueno, este es el gráfico diario. Hemos visto, bueno, un pequeño movimiento más, aproximadamente del 3-4%, un movimiento alcista, ¿vale? Por eso es ya lo he dicho en muchos vídeos, tradear en estas zonas medias es tan peligroso, ¿no? Porque mirar, por ejemplo, cuando fue, esto fue el 14, justo antes de ayer, vimos un movimiento que vino a liquidar tanto aquellos que estaban largos como aquellos que estaban cortos, ¿no? Lo tuvimos aquí, lo volvimos a tener aquí, y estos movimientos se han repetido y se repiten, vamos, muchas veces, ¿no? Por aquí también teníamos, ahora mismo no sé dónde está, tuvimos un movimiento muy parecido al que tuvimos antes de ayer. Por ejemplo, mirar este movimiento de aquí, viene a liquidar a aquellos que están también, que se ponen en corto y luego se va hacia arriba, ¿vale? Entonces, por eso lo venía comentando. Por ejemplo, aquí también tenemos un movimiento muy parecido a ese que tuvimos, este de aquí, liquidar tanto a aquellos que están en largo como que están en corto. Entonces, por eso estas zonas medias suelen ser bastante peligrosas para hacer trading. Entonces, por eso es mejor esperar o que venga a una zona de resistencia o que venga a una zona de soporte importante. También voy a aprovechar este vídeo y para que lo voy a explicar antes para que ustedes vean, para que ustedes aprendan esto. Esta información es muy sencilla, pero por lo general la gente no lo sabe. Realmente qué es soporte y qué es resistencia. Mucha gente cree que soporte es sencillamente unir puntos o tirar líneas y ya tenemos una zona de soporte o ya tenemos una zona de resistencia. Pero lo más importante de una zona o de lo que es soporte y resistencia es soporte y resistencia. ¿A qué creen ustedes que es igual? Háganse esa pregunta. Para ustedes, ¿qué es soporte y resistencia o a qué es igual la zona de soporte y resistencia? Sencillamente, esto es igual a memoria, ¿vale? Y estarán ustedes diciendo, bueno, pero ¿qué es esta mierda o de qué estás hablando? Mirar,
Las zonas de soporte y resistencia, y sobre todo las zonas más importantes de soporte y resistencia, son aquellas donde hay memoria. ¿Y a qué me refiero? ¿O sí, a qué me refiero con memoria? Por ejemplo, en esta zona de aquí, la zona de los $6.000. Esta zona es una zona que tenía mucha memoria. Cada vez que el precio caía, el precio rebotaba. Entonces, por eso era una zona de soporte importante, porque aquellos inversores, traders, etcétera, cada vez que veían que el precio caía por esta zona y como sabían que cada vez que el precio caía por esta zona, el precio rebotaba, entonces obviamente era una zona de compra o una zona de ponerse en largo. Entonces por eso era una zona tan importante, tenía memoria y cada vez que el precio caía ahí rebotaba, ¿vale? Ahora mismo, ¿a dónde quiero ir con esto? Ahora mismo para mí tenemos dos líneas o dos zonas que son las más importantes en cuanto a soporte y en cuanto a resistencia. Y una de ellas es justo esta zona de aquí. Y ya lo sabemos, Bitcoin no ha podido con esta zona. Es una zona de resistencia importante. ¿Y por qué? Porque precisamente tiene memoria. Cada vez que el precio ha llegado a esta zona, el precio ha caído. ¿Por qué? Porque obviamente todos aquellos que estamos dentro de este espacio y vemos que el precio viene a testear estas zonas, pues es una zona de venta, una zona de ponernos cortos y el precio cae. Entonces ahora mismo estamos cerca de esa zona. Yo personalmente estoy esperando si igual no llegamos hasta allí, que incluso sería peor para Bitcoin. Pero bueno, yo estoy esperando a ver si venimos a ver una vez más ese testeo a esa zona y más que pensar en comprar, pues obviamente estoy pensando en vender o en ponerme corto, tal como lo hice en esta zona de aquí. Yo desde que me puse en corto en esta zona, en esta vela, que esto fue el 24 de febrero, no he entrado más en mercado. He sido paciente y vamos a ver ahora mismo si venimos a testear una más esta zona y como vaya viendo ese movimiento, pues probablemente me ponga corto. ¿Por qué? Porque es una zona importante, es una zona que tiene memoria. Por eso es una zona de resistencia tan importante. ¿Que llega aquí y necesariamente tiene que retroceder? No, perfectamente la puede romper hacia arriba. Y ese movimiento sí que sería o nos confirmaría ese momento bullish o probablemente un cambio de tendencia, tal cual como lo hicimos en esta zona, pero al contrario, cada vez que, por ejemplo aquí, a pesar de que el precio rebotó durante mucho tiempo o muchas veces durante una zona de soporte importante, por eso es tan importante los saltos más altos. Rebotaba, sí, pero nunca logró hacer un alto más alto. Cada vez que rebotaba de esta zona, hacía un alto más bajo, con lo que demostraba que cada vez que había un rebote de esta zona, había cansancio por parte de los compradores, hasta que finalmente la zona no aguanta y revienta. Y obviamente cuando es una zona, y esto ya lo he dicho varias veces, cuando es una zona muy importante de soporte o resistencia, el precio, si realmente hay intención de romperla, lo va a hacer con intención. Y además, espera un momento, voy a poner el volumen. Además con volumen, mirad aquí como tenemos poco volumen, se incrementa el volumen, sigue cayendo e incrementa el volumen. Entonces, ¿por qué esta línea ahora mismo podría ser la zona de soporte o la línea de soporte más importante? Porque desde la perspectiva alcista sí que tenemos que tener en cuenta y sí que es muy válido que estamos haciendo altos más altos. Tenemos uno aquí, tenemos otro aquí. ¿Vale? Esto podría ser lo contrario de esto, que cada vez que el precio ha tocado esta línea de soporte,
pero hacía un bajo más, un alto más bajo, aquí cada vez, para que ustedes lo entiendan, esta línea podría ser esta línea bajista, en este caso bajista, en este caso alcista. Cada vez que Bitcoin rebotaba desde este soporte, cada vez nos montaba un alto más bajo. Aquí sería al contrario, cada vez que tocamos o venimos a testear esta línea de resistencia, esta línea sería esta línea de soporte aquí para que nos entendamos, porque este movimiento y este podría ser al contrario, ¿vale? Quiero que quede bien claro. Podríamos homologar esta línea de resistencia a esta línea de soporte y esta línea de tendencia bajista a esta línea de tendencia alcista. Entonces, si estamos repitiendo el movimiento al contrario, en vez de hacer, en este caso hacíamos altos más bajos y finalmente rompimos esa zona de soporte, pues si Bitcoin va y sigue respetando esta línea de tendencia alcista, esta línea de soporte, pues sí que probablemente en un momento podremos reventar esta línea de soporte o esta zona de soporte, de resistencia, disculpar, además hacerlo con un movimiento parecido a este, movimiento con volumen y agresivo. Entonces ahora mismo para mí las dos líneas más importantes son tanto esta línea o esta zona de resistencia como esta zona de soporte. Yo personalmente creo que podemos ver un movimiento tal que así para ir una vez más a testear esa zona de soporte. Ahora, si rompemos esta zona de soporte, pues sí que podremos ver por lo menos un testeo al mínimo anterior. Pero ahora mismo, en el corto plazo, las dos zonas o líneas más importantes son esta zona de soporte y de resistencia. Y obviamente aquí también entra lo que es la velocidad del movimiento. Por eso tenemos, si rompemos esta línea de resistencia, tiene que ser un movimiento agresivo, rápido, como este de aquí, para realmente confirmar que ya hemos llegado a nuestro suelo. Y esto se repite en todos los mercados. Mirad, yo por qué siempre shorteo este mercado cuando llega a la zona de los 26.000. Mirad, ¿por qué? Que a pesar, esto es lo que estoy comentando, a pesar de que rompemos ese número psicológico, mirad cómo lo hace. No lo hace agresivamente. Mucha gente se piensa que el rompimiento de esta línea, de esta zona, de este número psicológico, es momento de ponerse en compra, pero mirar cómo lo hace. Lo hace muy despacio y finalmente el precio vuelve a retroceder. Lo hizo en esta zona, además RSI súper comprado. Vuelve a testear esta zona, el rompimiento es mínimo. Muchos aquí, sobre todo aquellos novatos, se ponen en largo porque hemos roto zona de resistencia, pero una vez más el precio vuelve a caer. Por eso es tan importante no solo tener en cuenta la zona de resistencia, sino cómo se da ese movimiento. Si se da con velocidad, con volumen, ¿vale? Y el precio, mirar aquí en este testeo cómo retrocedió. Y una vez más lo vimos aquí en esta zona, el precio rompe, pero mirar el rompimiento. No es capaz de hacer un alto más alto. Se queda igual por esa zona y finalmente decide volver a retroceder. Y ahora, una vez más en este mercado, estamos repitiendo un movimiento similar. Así que yo, por ejemplo, esta semana, si veo una vez más un rompimiento como estos, un testeo a estas zonas, pues probablemente me ponga en corto una vez más. Y ya estamos una vez más viniendo a testear esta zona de sobrecompra en el RSI. Entonces, por eso cada vez que hemos llegado a esta zona es tan importante que el rompimiento sea agresivo y no como estos movimientos que son más fake y al final el precio decide retroceder. Entonces incluso podríamos ver un rompimiento, pero si no es un rompimiento que hiciera esto rápido, con fuerza y
a partir de ahí el precio se empiece a consolidar, ya esa zona de resistencia pase a ser una zona de soporte, pues entonces hasta ese momento yo personalmente no voy a pensar que ya hemos llegado a nuestro suelo o que ya la tendencia va a cambiar. Entonces por eso espero que esto valoren esta información, espero que aprendan con esta información, y esto es algo muy sencillo pero que mucha gente se equivoca. Es verdad que por ejemplo Bitcoin ha estado metido en este rango, pero mirad la diferencia por ejemplo cuando hemos estado en este rango, cada vez que el precio venía a testear esta zona alta, pues mirar, no era un movimiento especialmente agresivo, que aunque pueda ser una zona de resistencia o de soporte, no es una zona tan importante como es esta zona de aquí, esta línea de aquí, que cada vez que cae ha habido un movimiento agresivo, como lo hemos tenido aquí y aquí, o como lo hemos tenido en estas zonas, ¿vale? Entonces, por eso yo creo que esta información es valiosa para que ustedes lo sepan. Ahora, y una vez más, podemos ver incluso ese testeo, una vez más esta zona, que el precio se vuelva a sobrecomprar, y ahí yo posiblemente sí que me podría, y probablemente me ponga en corto por esa zona. Además, aquellos que ya han visto el vídeo anterior, les mostré este gráfico, mirar dónde estamos ahora mismo. Todavía no hemos, esa media de las últimas 20 sesiones tan importante durante tanto tiempo, mirar nunca en este bull run, nunca fue rota hacia abajo, y aquí en esta zona pues servía de resistencia. Pues ahora mismo está sirviendo de resistencia en el gráfico semanal, no la ha roto, así que podríamos ver ese retroceso. Además, mirar aquí podríamos estar, tocamos, comparándolo con el suelo anterior, el precio sube, testea y vuelve a caer, y podríamos ver un testeo una vez más a esta zona baja o a la línea esa de tendencia que he comentado. Y ahora mirar, muy similar, precio mínimo más mínimo, o bajo más bajo, ¿vale? Y el precio sube y vuelve a retroceder. Podríamos estar ante un movimiento parecido. Ustedes den cuenta que desde que cayó este mercado estuvo en este rango aproximadamente 287 días. Ahora mismo, contando incluso esta vela verde, es 105 días. O sea, si fuéramos a replicar un movimiento como este, todavía nos queda bastante tiempo. Y yo personalmente, si viera una vez más un testeo a esta zona, como lo he comentado durante muchas veces, un doble testeo en el gráfico semanal, como lo vimos aquí anteriormente, que lo podríamos ver también, pues para mí esa sería la primera indicación de que probablemente ya estamos en nuestro suelo. ¿Vale? Pero además de esto también, mirar, hay un nivel aquí también en el RSI, es justo aproximadamente los 41 puntos. Mirar en este último, en este bajo de este mercado bajista anterior, mirar cómo esa zona sirvió de resistencia, ¿vale? El precio cae a este punto, como lo hizo aquí. El precio vuelve a intentar subir, tal cual lo que estamos viendo ahora mismo, para probablemente hacer ese segundo retroceso, tal como lo vimos aquí en esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces ahora mismo estamos en una zona complicada, una zona de resistencia, y mirar una vez más como una vez volvió a servir de resistencia justo en esta zona. ¿Vale? El precio ya no retrocede tan fuerte como lo hizo antes, y ya una vez rompe, ya sirve de soporte, y ahí es cuando empieza nuestro bull run. Pues ahora mismo, y sirvió de soporte en la zona, justo en la zona de los $6.000, mirad,
hasta que finalmente lo rompió. Entonces, por eso romper esta zona es tan importante y empezar a ver altos más altos, no solo bajos más altos, sino altos más altos. Entonces, va a depender de lo que pase pronto. Si rompemos esta zona de aquí, el RSI rompe, pues entonces sí que yo personalmente ya cambiaría o podría ya pensar que realmente este es nuestro bajo más o nuestro mínimo más bajo o en nuestro suelo. Sin embargo, ahora estamos testeando esa zona. Hay zonas de resistencia importantes, así que podríamos ver un retroceso. Ahora otra cosa, también ya para terminar, 20 minutos. Rápido, veo mucha gente también, bueno, hablando sobre el volumen que ha incrementado y entonces también hay mucha entusiasmo por esto. Pero mirar, sencillamente vayan a esta información, markets, ustedes pueden, aquí donde pone volumen, hay mucha gente que está hablando sobre este numerito, que el volumen ha aumentado y por lo tanto nos vamos a la luna. Pero esperar un momento, ya si pinchamos en el volumen de Bitcoin, mirar, esto es o sea, que el primer exchange desde donde ha venido la mayoría de este volumen sea BitMEX. BitMEX, derivados, no son bitcoins físicos, son derivados. Si no saben qué es un derivado, búsquenlo en internet. Esto es básicamente volumen de trading, no porque haya gente comprando bitcoins o no porque haya ingreso de nuevo dinero al mercado. Pero es que además los 4 exchange siguientes, mirar el volumen contra qué es, contra USDT, no es contra el dólar. Aquí tenemos XBT, no es BTC, es XBT, y aquí ya tenemos BTC contra USDT. Esto quiere decir que básicamente se ha vendido USDT o USDT para comprar BTC, y de ahí es de donde viene la mayor parte de ese volumen. O sea que no es ingreso nuevo de dinero al mercado, dinero que estaba congelado y se ha usado pues para tradear, operar con Bitcoin, ¿vale? Pero además es que si ustedes, mira, aquí por ejemplo tenemos LTC contra Bitcoin, no es USD, no es dólar o fiat, dinero fiat contra BTC, pero es que si seguimos mirando, es que es USDT, realmente tenemos que irnos el primer exchange donde realmente ha habido una compra directa desde dinero fiat contra Bitcoin está en el número 24 con un porcentaje del 0,92%. Pero después tenemos a CryptoNext, igual, mirar estos valores comparado con, obviamente, estos valores de aquí. Y además, los americanos, que creo que el único exchange que pueden usar es Coinbase, corregirme si me equivoco, pues tenemos que ir, yo creo, bueno, Coinbase Pro, en el lugar 95 BTC USD, un 0,25%, ¿vale? Entonces, esto es un dato bastante significativo. Altcoins contra BTC, USDT, etcétera, etcétera. O sea que realmente la inyección de dinero nuevo, de dinero fiat que esté comprando Bitcoin es mínimo. Pero es que además, si vamos al historical, a datos históricos, mirad, realmente no ha habido un cambio importante en el market cap. 69, 69, 68, 68, 68, 69, 69. Y esto es de estos días anteriores. Así que sencillamente ir con cuidado,
sobre todo aquellos que solo ven un solo camino. Y yo personalmente ahora mismo en estas zonas yo no estaría comprando. Bueno, chicos y chicas, gracias por todo, gracias por estar ahí. Si les ha gustado el vídeo, por favor, dale like y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias, hasta luego.